Comenzamos con las dudas, ¿les parece? Pongo el práctico. ¿Qué tal, Baltasar? ¿Todo bien? No sé si pudieron ver algo el sábado hasta acá. No hubo mucho tiempo. No me acuerdo si el 3F o el 3G era que era medio raro de hacer. Quedaba como un área entre dos rectas y... Era el 3F, sí. Entre dos Tres. rectas y uno sobre X y 2 sobre X. Bien, probamos a hacerlo. Buah, vamos a hacerlo. Ahí vas entre dos rectas y unas hipérbolas ahí. Ahora sí. Después se borró un poquito, era y. ¿No? La función, ahí va, la función no es tan complicada. Veamos cómo es la región. A ver, estamos centrados. Estamos entre dos rectas, recta y igual a x, o sea, la recta de toda la vida, y igual 4x. La pendiente es más grande, entonces va a quedar más vertical que la roja o menos vertical que la roja. Más vertical, ¿no? Ahí van a observar que, o sea, si la pendiente es más grande queda más vertical. Otra forma de verlo es, ambas pasan por el origen, pero en una cuando x vale 1 y vale 1, y en la otra cuando x vale 1 y vale 4. Y una recta queda terminada por dos puntos. Entonces, para el mismo x, una va a pasar por 1 y la otra va a pasar por 4. Y como las dos pasan por el origen, digamos, ese punto es fijo, va a tener que ser algo así. Bueno, quedó muy torcido el 4 ahí. Esas son las rectas entonces. Este es y igual 4x. ¿Cómo quedan las hipérbolas esas? ¿Se imaginan? Por ejemplo, xy igual 1. ¿Cómo podemos hacer para graficar esas hipérbolas? Eso es como decir que Y es igual a uno sobre X. Ahí va. ¿Y cómo era la gráfica de 1 sobre x? No te sabría describirla, pero es como ¿Qué pasa cuando curvada x para tiende? abajo. ¿Qué pasa cuando x tiende a infinito? Concentrémonos en x positivo primero. Cuando x tiende a infinito, ¿cuánto da esto? ¿Cero? 0. Y cuando x tiende a 0 por los positivos, queda ¿Infinito? infinito. Entonces, bueno, cuando x tiende a 0 tiene que ir de más a infinito. Cuando x tiende a más infinito tiene que dar 0. Que el gráfico es algo así. Acá pasa justo por 1 a 1. Cuando x vale 1, y también vale 1. O sea, vas a tener así, eso es para los x positivos, y cuando los x es negativo, les voy por al revés. Si yo tiendo a menos infinito, esto tiende a 0 por los negativos, y cuando tiendo a 0 por izquierda, por arreglar los signos, esto tiende a menos infinito. Que acá va a ser algo así. No, no cruza el eje, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí, se ve, sí. ¿Sí? Entonces, nos queda la otra hipérbola, que es x por y igual 2. Y podemos hacer lo mismo. Podemos pensarlo como y igual 2 sobre x. Entonces, la gráfica va a ser muy parecida, solo que ahora, por ejemplo, cuando x vale 1, y vale 2. Entonces, cuando x vale 1, el y en realidad pasa por acá arriba. Y acá va a pasar algo parecido. Ahora determinamos bien los puntos de corte y eso, pero lo que me interesa es observar esta otra parte, eh, que dice
región del primer cuadrante. Entonces eso no me está diciendo entre qué gráfica y gráfica, pero me limita todo el estudio a este cuadrante. Así que, digamos, de las hipérboles y de todo eso, solamente lo que está en el primer cuadrante va a quedar como esta figurita acá. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Por ahora bien. Bien. Entonces, voy a hacer un zoom, digamos, de esta región para ver bien cuáles son los puntos de corte y eso y poder ver los límites de integración. Como ya sabemos, estamos en el primer cuadrante. Me concentro ahí nada más. Usar los mismos colores. En rojo era igual a x. En azul igual 4x. Vamos a hacerlo más exagerado. Por ejemplo, hemos dicho que si por acá estuviese el x igual a 1, entonces, como esta recta y igual a x, acá está el 1, y como la otra es y igual 4x, entonces por acá arriba estaría el 4. Después en rosado teníamos y igual 1 sobre x. Creo que decíamos, cuando x vale 1, tiene que valer 1 y también. O sea que va a pasar por acá. ¿Y cuánto tiene que valer el x para que y sea 4? O sea, para cortar esta partecita acá. Si y es igual a 1 sobre x, y yo quiero que y sea 4, ¿cuánto vale x? Ya tiene la pregunta, o sea, queremos 1 sobre x igual a 4. Entonces, x, ¿cuánto vale? Va, un cuarto. O sea que esta parte de acá arriba la va a cortar en un cuarto. O sea que va a pasar por acá también. Y el otro punto de interés es ver cuándo corta la recta azul. Entonces, cortar dos gráficas es hacer un sistema de ecuaciones, como quien dice. Tenemos por un lado y igual 1 sobre x y por otro lado y igual 4x. Queremos encontrar para cuál x esto es igual. Entonces, 4x es igual a 1 sobre x, 4x al cuadrado es igual a 1, x al cuadrado es igual a un cuarto, x es igual a más menos la raíz de un cuarto, x es más menos 1 medio. ¿Está bien que me des dos, una positiva y una negativa? Sí, porque recuerden que estamos trabajando en el primer cuadrante porque la región me decía eso, pero esto tiene algo simétrico acá abajo. Entonces, en un medio va a ser este punto de acá, y el menos un medio va a ser este punto de acá. ¿Sí? O sea que si acá estaba 1, por acá estaría un medio, esta la corta acá. ¿Dudas hasta acá? No, bien. Bien. Y este punto de acá es 1 medio 2. Entonces ahora podemos hacer lo mismo con la otra, con la de perdón, x igual 2. Fijarse que por un lado tenemos y igual 2 sobre x, y por el otro, si queremos, por ejemplo, el corte con la recta roja es y igual x. La misma historia, queremos encontrar los puntos en común. Así que x es igual a 2x, x al cuadrado es igual a 2, x es igual a más menos raíz de 2. De vuelta, una positiva y una negativa porque hay dos veces que se cortan. Como nosotros sabemos que estamos en el primer cuadrante, porque el ejercicio nos dice que nosotros trabajemos en el primer cuadrante, vamos a usar solamente la raíz positiva. O sea que raíz de 2 quiere decir que cuando x es raíz de 2,
corta en la recta roja la otra hipérbola. Acá va a ser algo así, después se va más infinito. A cero, perdón. Y ahora hacemos lo mismo para ver el corte con azul. A ver en qué punto corta. Es la misma historia. Y igual 2x y igual 4x. 2x no, 2 sobre x. E y igual 4x. Entonces 2 sobre x igual 4x. 2 sobre 4 igual x al cuadrado. Eso es un medio. Igual x al cuadrado. Entonces, más menos 1 sobre raíz de 2 es igual a x. Misma observación que antes, solo quedamos con la positiva. Si acá estaba un medio, la raíz de un medio va a estar por acá. Así que bueno, en ese punto por ahí tendría que cortar esta otra. ¿Bien? Así que este punto tiene coordenadas raíz de 2, y este de acá tiene coordenadas 1 sobre raíz de 2, 4 veces, o sea, 4 dividido raíz de 2. Entonces ahí, digamos, encontramos los 4 puntos de intersección. ¿Dudas hasta esta parte? Bien. ¿Cuál es el problema ahora? Si es que hay un problema. Capaz que no hay ningún problema, digo, pero ¿cómo hacemos para integrar ahora la función ahí? Además, en principio no es una región de las que vieron en teórico, ¿no? En teórico vieron que para integrar necesitamos que sea una región de tipo 1 o una región de tipo 2. Una es como la inversa de la otra en el sentido que la región de tipo 1 la pueden pensar como que tienen el x variando entre dos constantes, o sea, entre dos números fijos, y el y variando entre dos funciones. Y la región de tipo 2 es al revés. La variable y varía entre dos números constantes y la variable x varía entre dos funciones. Pero acá las dos coordenadas x y y varían entre dos funciones. Entonces no es ni una región de tipo 1 ni una región de tipo 2. Eso es lo que se llama la región mixta. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando tenemos una región mixta? ¿Eso lo vieron en teórico? No pasa nada, es sencillo igual. O sea, el tema es así, uno para integrar, cuando define integrar, la tiene definida para las regiones de tipo 1 y 2. Entonces, cuando tiene una región que no es ni de tipo 1 ni de tipo 2, lo que hay que hacer es subdividir esta región, digamos, separar en partes, donde cada parte sí sea una región de tipo 1 y una región de tipo 2. Y después unir, digamos, o sumar. Por ejemplo, acá podríamos hacer lo siguiente. A ver si puedo con los colores. Llamémosle a esta de acá. Vieron que si yo pongo que x varía entre 1, entre un medio, perdón, y 1 de raíz 2, raíz de un medio, me queda como esta región acá. Y esa región sí es de tipo 1, porque la variable x varía entre dos números reales y la variable y varía entre dos funciones. Por otro lado, puedo hacer que cuando x varíe entre la raíz de un medio y 1, tenga esta otra región. Y nuevamente tengo que eso sí es una región de tipo 1.
Y después podría ser por último, por ejemplo, que cuando x varía entre 1 y raíz de 2, tenga esta región. Ahí, acá arriba. Entonces, aunque la región total no es una región ni de tipo 1 ni de tipo 2, la puedo escribir como la unión de tres regiones disjuntas, eso es importante, esas tres regiones no se tocan. Entonces, tres regiones disjuntas de tipo 1 podrían ser de tipo 2 también, da igual. Pero entonces, como son disjuntas, podemos usar esa propiedad de la integral que nos dice que la integral de una unión disjunta es la suma de las integrales. Entonces, ahora integramos en la región negra, integramos en la región azul, integramos en la región naranja y sumamos el resultado. Ahora voy a escribir todo eso, pero ¿se entiende la idea? Sí. Eso siempre se puede hacer y hay que hacerlo así. Si uno no tiene, hay que hacerlo así. Hay un comentario ahí, que está bien, el del cambio de variable mágico. Ahora después vemos, por ejemplo, si uno tiene un círculo, podría en principio dividirlo en dos regiones de tipo 1, pero bueno, ya más o menos sabe que con un cambio de variable lo puede hacer. Entonces, acá en principio podría haber algún cambio de variable raro que me simplifique la vida. Si no se nos ocurre ninguno, siempre hay que acordarse que se puede hacer esto. Se separan muchas regiones, capaz que son 40 regiones. Aclaración, en el parcial, en el práctico no van a ser tantas, pero digo, en la vida real podrían ser 40 regiones, todas disjuntas, donde cada una sea de tipo 1 o de tipo 2. Y en cada una de esas puedo integrar. Y después sumo. Es como que el problema grande, la región extraña, la divido en problemitas más chiquitos, que sí sé integrar, y después sumo. Entonces vamos a escribir bien cómo son estas regiones y cuál es la propiedad clave ahí, de los disjuntos, y, y hacemos la cuenta. Vamos a por una última vez hacer el dibujo, pero medio rápido nomás. Le digo, ¿sí? La base entre dos rectas. Ahí va. Entonces, una región sería esta. Me quedó mal el dibujo. Ah, porque cortas antes la de... por eso, para hacer las cosas apuradas. Vamos a empezar de vuelta. Se tiene que cortar la región acá, es primero el azul. Esto va a ser algo así. Y esto tiene que ser por acá. Esto después sigue para todos lados, digo, pero nos concentramos solo en la región de interés. Entonces, ¿cómo fueron los colores? Negro primero. Subdividimos esta región. El X este era un medio, hicimos la cuenta antes. El X que corresponde a este punto acá arriba era 1 sobre raíz de 2. Está ahí la cuenta hecha acá. Acá en los ejes. Entre un medio y uno, raíz de un medio, que es 1 sobre raíz de 2, consideramos esa región. Entonces, esto en negro va a ser la región 1, por decirlo así. ¿Cómo son los límites de integración en la región 1? ¿Cómo lo puedo escribir como un conjunto? El X va a estar entre un medio y 1 sobre raíz de 2. Ahí va. Entonces, X pertenece a un medio, 1 sobre raíz de 2, y la variable Y, voy a escribirlo distinto a esto, pero mientras piensan, ¿sí? Medio menor igual X, menor igual
1 sobre raíz de 2. Ahora tengo que pensar, para un x fijo, tengo un x por acá fijo. ¿Cuál es el mínimo valor de y que puedo tomar? Era 1 sobre X, ¿no? Ahí va, la gráfica esta era 1 sobre x. Entonces, y tiene que ser mayor o igual a 1 sobre x. Y lo más grande que puede ser, que era la recta azul esta, era 4x, ¿no? Y igual 4x. Entonces, lo más grande que puede hacer es 4x. En ese dibujo queda medio raro, pero si quieren lo vemos acá. La región 1 corta cuando toca la recta azul. Y la recta azul era y igual 4x. Entonces, eso sí es una región de tipo 1. La variable x varía entre dos números, la variable y varía entre dos funciones. Listo, se puede integrar. Veamos la región 2. La región 2 tiene que empezar acá. Voy a fijarme el color que usé así somos consistentes, azul. Tiene que empezar donde termina la región 1. El tema es hasta dónde vamos. ¿Cómo podemos determinar hasta dónde vamos? Iríamos hasta el próximo punto de intersección, ¿no? Entre la rosada y la roja. Ahí va. ¿Y eso por qué? ¿Por qué tendríamos que ir hasta acá y no podemos ir más de eso? Porque cambia el crecimiento de la fórmula. Por ejemplo, ahí va, digamos, esto sí es una función, o sea, es una partecita de una función de x, pero esta es partecita de otra función de x. Entonces, cuando pongo y mayor o igual, y bueno, depende del x. Para algunos x va a ser mayor o igual a esto, para otros mayor o igual a eso. Y es complicado escribirlo así. Entonces, mejor para antes que cambie la función y después escribís otra que sea el triangulito este que queda acá. Triangulito no, porque lo de arriba es una hipérbola, pero esa es la idea, como que hacerlo lo más simple que se pueda. Se voy a pintar en azul y ahora veremos cómo serían los límites. Mm, Entonces esta sería la región 2. De 2. Va a ser igual. Los x y. ¿Y cuáles son los límites de integración? Les pongo este punto acá. Si no me equivoco era un medio. Vamos a fijar más por las dudas. Sí. No, 1. Claro, el medio fue donde empezó. Esto es 1. El punto ahí es 1. O sea, x igual a 1, ¿no? Entonces, x entre que varía y entre que varía. X varía entre 1 sobre raíz de 2 y Ahí va. 1. Acá abajo, ¿no? 1 sobre raíz de 2. Lo que dijimos que tiene que empezar donde termina el otro. Y va hasta 1 porque ahí es cuando se da el quiebre en la variable y. Y la coordenada ahí entre que. O sea, esta parte de acá abajo, pues ya no se ve tanto con lo que hay. Esta parte, Entre 1 sobre X y ahí va. 2 sobre X, creo que era la parte. Ahí va, varía entre la hipérbola de abajo y la hipérbola de arriba. Exacto. Entonces la de abajo era 1 sobre x y la de arriba era 2 sobre x. Entonces por último nos queda la tercera región, que va a ser esta de acá. Empieza donde termina la otra, donde termina la otra y va hasta el final. Van pensando a ver cuáles son los límites de esta. Entonces, de 3. Van a ser los x y tal que x mayor o igual a algo, menor o igual a algo, y mayor o igual a algo, menor o igual a algo. Este punto de acá tenía x igual 2. Porque la verde era justamente 2 sobre x
y igual 2 sobre x, y la roja era y igual x. A ver. No, no puede ser 2. Fue el que hallamos acá arriba. Raíz de 2. Ah, porque 2 sobre raíz de 2 es raíz de 2. Ahí va. 2 no podía ser porque me quedaba igual a 1 y igual a 2. Y no es igualdad. Entonces, ¿cuáles son los límites de x? Uno y raíz de 2. Me va, de aquí vas entre 1 y raíz de 2. Y los límites de y. X y 2x. 2 sobre x. Ahí va. El menor valor que puede tomar es x, que es la recta roja. Y el máximo valor que puede tomar es 2 sobre x. Entonces uno acá, bueno, podría empezar a decir que en lo que yo dije que sea disjuntos, acá podría haber problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando x es igual a 1 sobre raíz de 2, la región de 1 y de 2 comparten esa recta. Sí, eso se ve eso. Lo mismo cuando x es igual a 1. Cuando x es igual a 1 comparten esta otra recta. ¿Lo visualizan eso? ¿Sí? Ah, pero eso se arregla fácil, es sacando acá alguna desigualdad. Esta, por ejemplo, y dejando esta, y sacando este, dejando la otra. De ahí ya quedan disjuntos, digamos. No hay x, un mismo x no están dos de regiones a la vez, está en uno o en otro. ¿Bien? De todos modos no sería problema, porque una recta tiene área cero, si quieren. Entonces cuando hacen la integral doble no le aporta nada. Es como cuando una función le cambia, o sea, una función real le cambiaban el valor en un punto. No importaba si en un punto valía 5 o valía 20, porque la integral en un punto siempre es 0. Pero acá lo mismo, no importa bien cómo separan la región, si solamente se tocan en rectas o en curvas de dimensión 1, la integral va a andar. Pero si quieren estar seguros de que es disjuntos, usan las desigualdades. Entonces, ahora la observación importante es, nuestra región D, la que queríamos integrar, va a ser la unión de estas tres regiones. Y además, de 1, de 2 y de 3 son disjuntas. De vuelta, no es necesario que sean disjuntas, con que solo se toquen en algo de dimensión 1 alcanza, pero vamos a ponerle que son disjuntos. Algo en los extremos de integrales, o sea, los extremos de integrales están dados por estas regiones. Y no hay que cambiar nada de vuelta porque es como cuando vos querés hacer una función real, ¿no? La integral entre cualquier función, entre 0 y 1, y la querés hacer entre 0 más, por ejemplo, y 1. Digo, le saco un punto. Y va a ser lo mismo la integral. Porque sacarle un punto no cambia nada, porque recordá que, como es el caso de una variable, yo tengo que hacer el área de la base por el máximo de la función y el mínimo de la función, y bueno, hacer la suma superior, suma inferior. Si yo saco un punto, el área de esa partita que saqué, el área de la base es 0, porque un punto tiene área de 0. Entonces 0 por algo me da 0. Y a la hora de hacer la suma, no me aportó nada. Eso es en una variable. En varias variables, en análogo, es sacar una recta o una curva. Eso tiene área 0 cuando estamos en dos dimensiones, y entonces no aporta. Así que las integrales no, los límites van a ser eso. Como son disjuntos, entonces la integral doble en D de la función, que ya no me acuerdo cómo era, acá, era x cuadrado por y al cuadrado,
de x de y va a ser la integral doble en d1 de x al cuadrado y al cuadrado de x de y, más la integral doble en d2 de x al cuadrado y al cuadrado de x de y, más la integral doble en d3 de x al cuadrado y al cuadrado de x de y. Y ahora cada una de estas integrales sí la podemos hacer porque es una región de tipo 1. ¿Bien? No sé si quieren que la terminemos juntos o lo terminan ustedes. O hacemos uno de ellos si quieren para ver cómo sería, por ejemplo, el D1, el 2, algún D1, algún D algo, y ustedes hacen los otros o hacemos todos. ¿Qué prefieren? Yo estoy bien si hacemos uno. Bien, hacemos uno. ¿Alguno en particular? Mm, El que menos le guste, el que ustedes digan, ese debe ser el más difícil. En realidad no sé si es lo más difícil, pero son todos parecidos. Hacemos el D2 si quieren, que es el que está entre las dos. Entre las dos hipérboles. dale. Entonces, esta es la región de 2. Queremos hacer... Ahí va. Queremos hacer la integral doble en D2 de x al cuadrado y al cuadrado, esa prima se coló, no es nada, perdón, de x de y. Entonces, integral doble de la función. Observar que como tenemos que x varía entre dos funciones, entre dos números, nos conviene, no, así como está escrito, primero tenemos que integrar respecto a y. Eso es un comentario. Cuando ponemos acá el nombre del conjunto y no ponemos límites, y ponemos de x de y, no estamos en realidad queriendo decir explícitamente que integrar en este orden. Porque en realidad el orden me da los límites de integración que yo pongo. Y acá no hay límite de integración, acá estoy diciendo cuál es el conjunto de integración. Entonces después, como yo sé por Fubini que lo puedo cambiar al orden que yo quiera, en este caso lo tengo que escribir como de y de x. Porque de y es el que varía entre dos funciones, y recuerda que siempre la última variable tiene que ser la que varía entre los dos números. Pues acá sería que la variable x varía entre 1 sobre raíz de 2 y 1, y la variable y varía entre 1 sobre x y 2 sobre x. Primero hacemos la integral respecto a y. La integral entre 1 sobre x y 2 sobre x de x al cuadrado y al cuadrado de y. ¿Cómo podemos hacer esa integral? Sacas el x al cuadrado para afuera y Ahí va. está. Y le pones la primitiva de ahí. Bien, ¿y cuál es la primitiva de y al cuadrado? Y ahora 3 dividido 3. Ahí va. Entonces, x al cuadrado por y al cubo sobre 3 evaluado entre 2 sobre x y 1 sobre x. ¿Hasta acá se entendió lo que hicimos? Pregunten si no se entienden, ¿eh? Miren que esto es medio, al principio puede costar un poco. ¿Todos entendieron seguro? Digamos entonces. Reemplazamos en la variable y. Entonces esto va a ser x al cuadrado sobre 3 por. Cuando reemplazo un 2 sobre x va a quedar 2 al cubo que es 8 sobre x al cubo, menos cuando reemplazo 1 sobre x, 1 al cubo es 1, así que 1 sobre x al cubo. Así que va a ser x al cuadrado sobre 3 por 7 sobre x al cubo, y eso es lo mismo que 7 tercios por 1 sobre x. ¿Sí? ¿De acuerdo con eso? Bien. Entonces ahora tenemos que hacer la otra integral. O sea, la otra no, la que estaba afuera. Es eso que acabamos de hacer, que me dio 7 tercios de 1 sobre x, hay que integrarlo respecto a x y evaluar entre 1 sobre 2 y 1.
Entonces tenemos que hacer la integral entre 1 sobre raíz de 2 y 1 de 7 tercios de 1 sobre x de x. La hago un poquito rápido, si no se entiende, por favor, me para. Saco la constante para afuera, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 y 1, de 1 sobre x de x, la primitiva de 1 sobre x es el logaritmo, entonces 7 tercios de el logaritmo de 1 menos el logaritmo de 1 sobre raíz de 2. ¿Cuánto es el logaritmo de 1? Cero, ¿no? 0. El logaritmo de 1 siempre es 0, sin importar la base. Y con el logaritmo de 1 sobre raíz de 2, ¿qué podemos hacer? Acá ya estaría igual, digo. Lo que voy a hacer ahora es un extra, si quieren, para escribirlo más prolijo. Pero eso sería la integral. Menos por el menos de este, que apareció por Barrow, menos 7 tercios, logaritmo de 1 sobre raíz de 2. Si lo quieren escribir más lindo, sería logaritmo de 1 sobre raíz de 2, es lo mismo que el logaritmo de 2 a la menos un medio, y usamos la propiedad que el logaritmo de a a la b siempre es b por el logaritmo de a. Entonces esto sería menos un medio por el logaritmo de 2. Y queda un poquito más lindo escrito, pero de vuelta, llegan hasta acá, ya está. Entonces el resultado ese es el correcto. Después de escribirlo más lindo, no, bueno. Eso es otro tema. Si usamos esto quedaría el menos me da más, 7 séptimos del logaritmo de 2. ¿Sí? ¿Se entendió cómo saldría ese? Bien. Entonces, para los otros dos van a ser un poquito más fáciles en principio porque uno es una hipérbola, pero el otro es una recta. Y va a ser la misma historia. Una vez que tengan los tres, suman los tres resultados y van a tener la integral total. Un comentario que quería hacer, yo acá separé en región de tipo 1 porque, bueno, se me ocurrió hacerlo así. Pero podrían perfectamente haber separado en región de tipo 2. Se podría haber hecho algo así. Acá el y varía entre esta altura y y el x entre esa función y esta. Después cortar por acá. Y ahí el y varía entre esto, y el x entre esta azul y esta roja. Y después haber cortado acá y acá, y el y varía entre esos dos, y el x acá y acá. O sea que lo pueden hacer como una región de tipo 1, una región de tipo 2, va a dar lo mismo. Como ustedes prefieran, o como primero se les ocurra. Digo, más que nada por eso, si a ustedes se les ocurre hacerlo como región de tipo 1, estar tranquilos que se puede hacer así. Y si se les ocurre hacer como región de tipo 2, también se puede hacer así, da lo mismo. En la manera que ustedes se encuentren de hacerlo va a estar bien. ¿Sí? ¿Más dudas de este ejercicio o pasamos a otro? ¿Los demás? ¿Todo bien? ¿Tienen dudas de otro? Yo pensaba, les comento por las dudas, pensaba repasar cambio de variable y ver alguno de cambio de variable, pero si tienen dudas sobre otro, podemos verlo igual. Digamos, a partir del 5 ya hay que usar cambio de variable. Sí, hay que usar, sí. Si no es un montón hacerlo sin cambio de variable. Entonces repasemos esto de cambio de variable. Yo ya había escrito un poco para hacerlo más rápido. Entonces, primero una definición, que es a lo que llamamos cambio de variable, o más normalmente se llama diffeomorfismo. Para los vagos, no en un mal sentido, sino lo que se hace muchas veces simplemente difio. Si ustedes leen algún artículo no muy
formal, digamos, pueden encontrarlo simplemente como difio, y decir lo mismo. Entonces, una función g de un conjunto de Rn abierto, un conjunto de Rn abierto, mismos n en ambos, es un diffeomorfismo, de vuelta, lo mismo que un cambio de variables, si la función es biyectiva, ¿no? Es diferenciable, y el determinante de la matriz jacobiana es distinto a 0. Las últimas dos condiciones tienen que cumplirse en todo el dominio U. En todo el dominio tiene que ser diferenciable, y en todo el dominio el determinante de la matriz jacobiana debe ser distinta de 0. Bien. La primera condición, la que es biyectiva, y la última, lo que les está diciendo es que la inversa de esa función, o sea que existe la inversa, eso es porque es biyectiva, y como el determinante no se anula, aparte la inversa también es diferenciable. Entonces es una función que es diferenciable, tiene inversa, la inversa es diferenciable, tipo súper linda, digamos. Ejemplo, cualquier cosa lineal cumple esto, polares cumple esto. Hay varias cosas que lo cumplen. ¿Se entiende lo que es un diffeomorfismo? No, polares es un diffeomorfismo, sí. Hay que tener cuidado dónde se define, pero si lo definís en un U correcto, anda todo bien. Sí, sí. Digamos, si se acuerdan, cuando hacíamos polares tanto en el tema de límites como en el tema de complejos. El ángulo se dejaba variar entre 0, incluyendo el 0, y el 2π, pero el 2π no se incluía. El intervalo era 0 cerrado y 2π abierto. Justamente ese 2π abierto es porque en 0 y en 2π vale lo mismo. Entonces, si permitimos que el ángulo valga 2π, no es biyectiva ahí, porque vale lo mismo que 0. Por eso se pone abierto. Cuando se pone abierto queda biyectiva y todo es lindo. Lo otro que hay que sacar es el origen. En el origen sí da problema, polares. Digamos, no está bien definido el ángulo, si quieren ahí. Pero ahora vemos bien eso. Entonces, un diffeomorfismo o un cambio de variable es una función que va de un abierto a otro del mismo Rn. En nuestro caso siempre va a ser de R2 a R2, o en el peor de los casos, o en el caso más extremo, de R3 a R3. Y esa función tiene que ser biyectiva, diferenciable y con inversa diferenciable. Entonces, después tenemos el teorema de cambio de variable, que nos dice que tenemos una función continua de R2 en R. Tenemos, voy a hacer un dibujito. Tenemos R2 por acá. Tenemos R por acá. Tenemos el dominio de la función de f. Entonces f lo que hace va de D a R. Y después tenemos otra función g, que también va de R2, pero no va de R, sino que va de R2 a R2, que va de U a V, o sea que por acá tenemos un U y un V, tal que contiene el D, contiene donde está definida la F. Entonces, G va de U a V. Y lo que hay que pedirle es que sea un diffeomorfismo. Entonces, si tenemos eso, lo que nos dice el teorema de cambio de variable es que hacer la integral de F en este dominio D, la integral en D de F, es lo mismo que hacer la integral de F compuesta con G, pero acá abajo. ¿En qué dominio? En la inversa de D. Que en principio 1 tiene que ser lo que se mapea a D. Acá va a haber algo que va a ser G a la menos 1 de D. Entonces vamos a hacer la integral en donde, en G a la menos 1 de D, de F compuesta con G. Y acá tiene un temita que, al igual que cuando hacíamos cambio de variables en una variable, había que meter un factor de corrección, ¿no? Piensen, por ejemplo, cuando decían u igual x al cuadrado, entonces du es igual a 2x de x. Este es el factor de corrección, ¿no? Porque el de u no era igual al de x, sino que había un factor de por medio. Acá también, el de x de y no va a ser el de u de b, sino que hay que meter algo en el medio.
Y eso que hay que meter es el valor absoluto del determinante del jacobiano. Ese es el factor que hace que las igualdades valgan. Voy a escribir esto un poquito más grande. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Ahí está escrito más perejito, pero la idea es eso. Pasamos al otro dominio, tenemos que integrar ahora f compuesta con g, y bueno, para que todo sea lindo hay que poner el valor absoluto del determinante del jacobiano. Que ahí no puse determinante. De vuelta es lo mismo que hacen en una variable, solo que ahí no le llamaban determinante porque el jacobiano era un número nomás. Con las funciones de R en R, la matriz jacobiana es una matriz 1 por 1. Entonces el determinante es el número. No hay determinante, digamos. O a ver ahí, pero es el mismo. ¿Se entiende más o menos la idea? Ahora vamos a ver un ejercicio, pero ¿se entiende lo que queremos hacer? Claro, entonces cada vez que hagamos cambio de variable, tenemos que multiplicar por el determinante. Sí, súper importante, cosa que todos le va a pasar a ustedes, seguramente. A mí me pasó 1000 veces, no nos olvidamos de eso. Sí. Y es muy importante. Entonces, el día del parcial o el día de lo que sea, yo sé que van a estar apurados, nerviosos, lo que quieran, pero estar atentos, hay que ponerlo. A veces, aparte si lo ponemos, la integral sale en 2 segundos y no olvidamos de ponernos y se nos complica la vida y decimos, esto es imposible, y en realidad es que nos falta poner eso. Y si poníamos eso salía el toque. Entonces repasemos un poquito polares, que es uno de los que más se usa, y hacemos algún ejercicio que use polares. Cambio de coordenadas. Coordenadas polares. Entonces, ¿cuál es el G? G de R tita es igual a R coseno de tita, R seno de tita. Y acá el dominio que hay que ponerle es que R pertenezca a 0 abierto, a más infinito, y el tita pertenezca a 0 cerrado, por ejemplo, a 2pi abierto. Y la idea es la misma que pasaba con número complejo. En vez de ver un punto como xy, ese punto lo podemos pensar como que está a cierta distancia r o ρ del origen y un cierto ángulo con el eje x tita. Entonces, los comentarios que hablábamos con el compañero. El 0 acá tiene que ser abierto, pero en el 0 no tengo un ángulo. Justo el 0 no tengo un ángulo definido. Entonces, ¿qué ángulo le corresponde al 0? Como eso no se puede decir, no tengo definida la inversa, nada, lo tengo que sacar para que me quede justamente un cambio de variable. Y lo otro es que el 2 también tiene que ser abierto. Yo empiezo a aumentar el ángulo, llego muy cerquita, tan cerquita como yo quiera al eje X de vuelta, pero nunca vuelvo al eje X. Porque si yo vuelvo al eje X no me queda biyectivo. Y para que sea un cambio de variable o un disfermorfismo que haga lo mismo, una de las condiciones era que fuese biyectivo. ¿Bien? Entonces el cambio de variable es ese, es el G en juego. Veamos cómo es el jacobiano en este caso. ¿Esto lo vieron en teórico? El jacobiano de esta transformación. Si es el de polares, tendría que ser ρ cuadrado. Ahí va. No, yo para ver a qué velocidad lo hacía. Si me decían que ya habían visto, lo hacía rápido, pero por el silencio vamos a hacerlo un poquito tranquilo. Igual es, o sea, esto sería la G1, esto sería la G2. ¿Cómo era jacobiano? Era la derivada de G1 respecto a la primera variable, que es R, derivada de G1 segundo, respecto a la segunda variable, que es tita. Y abajo va derivada de G2 respecto a la primera variable, que es R, derivada de G2 respecto a la segunda variable, que es tita. Entonces primero es R coseno derivado respecto a R. Eso me da coseno. Después es R coseno derivado respecto a tita. Eso me da menos R seno de tita.
Después tengo R seno derivado respecto a R, eso me da seno de tita. Y acá vendría R seno derivado respecto a tita, eso es R coseno. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con que el jacobiano da eso? Ahí en la fila 1, columna 2, es respecto a tita. Sí, la columna 12 respecto a tita. O sea, piensen que para acordarse pueden pensar que las filas son los gradientes de las funciones. Esto es el gradiente de la función G1. Entonces la primera coordenada es la derivada respecto a la primera variable y la segunda respecto a la segunda. Y lo de No abajo es sería coseno. ¿en dónde, perdón, qué lugar? La 1, 2, digo. 1, 2. Eso tiene que ser la derivada de esta función respecto a tita. Ah, que no cambiamos de función. Está bien, Claro. está bien. O sea, arriba siempre es la G1. Lo que varía en las columnas es la variable. Al final del día, lo que vos estás diciendo es la transpuesta de esta. Podés cambiar fila por columnas y el determinante de la transpuesta es lo mismo que el determinante de la función. Entonces, al hacer cambio de variable va a dar lo mismo. Pero formalmente, acá es las filas, mantenemos función y cambiamos las variables. Claro, sí, está bien. Pues ahora tenemos el determinante de esta función, de esta matriz. ¿Cómo es el determinante de una matriz 2×2? Bueno, los perdono por la hora. Es hacer este por este menos este por este. Se va a quedar R coseno al cuadrado de tita menos, el menos por el determinante, porque no se calcula, menos R seno al cuadrado de tita. Menos con menos me da más, así que va a ser R por coseno al cuadrado de tita más seno al cuadrado de tita. ¿Y cuánto vale eso? Coseno al cuadrado más seno al cuadrado, más seno al cuadrado te daría 1. Ahí va, entonces me queda R. Así que el determinante de jacobiano es R. ¿Bien? Entonces, en el caso de polares, lo que les dice el cambio de variable, el teorema, es que la integral doble en D de una función f de xy de x de y va a ser igual a la integral doble en g a la menos 1 de D. Ahora vemos cómo se determina eso. De f compuesta con g en r tita, por r, que sería el determinante de jacobiano, por dr de tita. Entonces, estos son los cambios que hay que hacer. Hay que multiplicar por r, que sería el determinante de jacobiano. Bien, hagamos un ejercicio para verlo aplicado y ahí vemos las dudas que surgen. Porque esto es medio que así en el aire está. Es medio difícil de seguir, capaz. Capaz no, seguramente sea difícil de seguir. Entonces, déjeme hacer, por ejemplo, este ejercicio y vamos viendo las dudas que surgen. Este es el 5 parte A. Entonces, tenemos esa función y tenemos este dominio. Como siempre, no es necesario dibujar el dominio, pero bueno, si estamos empezando y no logramos visualizar mucho cómo es esto, está bueno dibujarlo. ¿No? Porque aparte del ejercicio 5 es calcular la integral aplicando algún cambio de variable. Yo ya me quemé solo porque si voy a usar polares ya saben cuál vamos a usar, pero cuando no sabemos cuál usar, dibujar el dominio nos ayuda a ver qué cambio de variable hacer. Entonces, ¿cómo es el dominio acá? Geométricamente, si quieren, esto acá que representa.
Ahí va. Exacto. Si fuese una igualdad, es la circunferencia radio de R, como es menor o igual es la circunferencia y todo lo que está dentro. Entonces sería algo así, bueno, con todo lo que está dentro. El radio es R. Entonces ahí es cuando yo me doy cuenta que que lo que me conviene es usar polares. ¿No? Polares sirve muchísimo cuando el dominio que queremos integrar es un círculo, un medio círculo, un pedazo de círculo, es una dona. Por ejemplo, podría ser un círculo y otro círculo adentro, y que la región fuese este, me sirve para hacer polares. Podría ser como un sector de círculo, así. Se entendía mucho el dibujo ahí. Como que tienen dos círculos, pero cortan con rectas. Ahí también puedo aplicar polares, porque bueno, es fácil ver entre qué y qué varía el rayo, el ángulo. Si el dominio fuese algo así, capaz que polares no funciona. Entonces, ese es el tema de buscar el dominio. Cuando el dominio tenga algo de una circunferencia, es casi cantado, no siempre, hay casos que no, pero es casi cantado que van a usar polares. El radio es R. Digamos, x al cuadrado más y al cuadrado igual r al cuadrado tiene radio r, porque la norma de un vector es la raíz de esto que está acá. Entonces cuando aplico raíz, me queda que la norma, que es el radio del círculo, es r. O sea, se hace el Pitágoras. Un punto acá, ¿qué distancia tiene la norma? Y la norma es la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces ya sabemos que el jacobiano va a ser r. Ahora, tenemos que determinar, no de nada, tenemos que determinar f compuesta con g, ¿cómo queda? G es la de polares, es g de r tita igual r coseno de tita, r seno de tita. Y tenemos que ver cómo queda este círculo expresado en coordenadas polares. Eso sería g a la menos 1 de d. Es decir, bueno, en vez de expresarlo como x y tita, ¿cómo expreso el mismo dominio pero usando r y tita? En vez de x e y, r y tita. Entonces, ¿cómo sería eso acá? G a la menos 1 de d. O sea, tiene que ser el mismo dibujo, pero usando las coordenadas r tita. ¿Cómo lo podríamos decir? R va de 0 a 1 y tita va de 0 a 2pi. Ahí va. Entonces el radio va de 0 a 1 y el tita va de 0 a 2pi. ¿Alguna observación con esto? Lo que habías dicho antes, de que el 2pi tiene que estar abierto. Bueno, sí, eso no, en principio no me causa ningún problema. Pero el problema acá podría estar, no está en realidad, pero lo que podría ser. Ahí va, primero eso no me di cuenta. Esa R no a 1, pero no era eso lo que iba. Esa R porque el radio es R. Vamos a cambiar acá, vamos a ponerle Rho. Vamos a hacerla más fácil. Acá vamos a ponerle, en vez de R cuadrado, R mayúscula. Así mantenemos R como la variable. Se van a hacer los R tita tal que R va de 0 abierto a R cerrado. Que el problema que podría haber iba a decir que como el 0 es abierto, el origen no está. En G a la menos 1 de D, el origen no está, pero en D sí. Entonces, hablando mal y pronto, no son el mismo conjunto. Tienen un punto de diferencia. Pero eso me causa algún problema a la hora de integrar. O sea, es relevante que tengan un punto de diferencia. Y no, de vuelta. Lo mismo que decíamos hoy, la integral en un punto siempre vale 0. Entonces, agregar ese punto es sumar 0, y sumar 0 no hace nada. Así que bueno, en ese caso no voy a tener problema. Así que este va a ser el dominio de integración. Fíjate que lo que antes podríamos haberlo hecho como, no sé, separando, por ejemplo, en dos regiones, una acá arriba, una región de tipo 1 ahí arriba y otra región de tipo 1 acá abajo. Sería la suma de dos integrales. Acá me quedó un cuadradito.
un rectangulito, mejor dicho. Las dos variables varían entre números, no hay funciones, no hay nada. Tipo, el dominio de integración es súper lindo. Entonces, esa es la potencia del cambio de variable, es que el dominio de integración se me haga más fácil, o la función se me haga más fácil, porque es lo mismo. Esa función está media fea de integrar. Entonces, lo que vamos a ver ahora, que al hacer que f compuesta con g, en realidad queda mucho más fácil. ¿Cómo sería hacer f compuesta con g? O sea, f de x y es e a la menos x al cuadrado más y al cuadrado. G de r tita es r coseno de tita, r seno de tita. Entonces, f compuesta con g, ¿cómo queda? O qué habría que hacer, si bien, no qué queda, pero qué tendríamos que hacer para ver lo que queda. Elevas al cuadrado el r coseno tita y el r seno de tita. Ahí va, sería e a la menos r al cuadrado coseno de tita más r al cuadrado seno de tita. ¿Y ahí qué podemos hacer? Factorizar. Ahí va, e a la menos r al cuadrado coseno, acá me falta un cuadrado, coseno al cuadrado y seno al cuadrado, coseno al cuadrado de tita más seno al cuadrado de tita. Y le pasa lo mismo que hoy, coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1. Así que esto es e a la menos r al cuadrado. Entonces ahora tenemos todos los ingredientes. La integral en el conjunto que me pedía de e a la menos x al cuadrado más y al cuadrado de x de y va a ser igual a la integral doble de e a la menos r al cuadrado de r de tita. Y habíamos dicho que la variable r va entre 0 y de r mayúscula, y la variable tita va entre 0 y 2pi. ¿Cómo integramos eso? Primero eso es como la integral respecto a r. Y tal, ¿Qué después ves lo pasa? que te da y haces la otra. Ajá. ¿En cómo hago la integral respecto a r? O sea, te va a quedar eso mismo por la derivada de... O sea, te va a quedar por 2 menos 2x. Pero no puedo, así como está escrito, no puedo hacer ese cambio de variable. Bueno, acá dice trampa. Bueno, Quería entonces pelearles pones un otro poco. cambio de variable. No, no, no va por ahí la mano. La trampa es que esta función no se puede integrar en una variable. Es el ejemplo, uno de los primeros ejemplos de que se ve de función que no tiene primitiva elemental. E a la menos x al cuadrado respecto de x no se puede integrar. Pero acá, ¿qué pasó? Nadie se dio cuenta. Acá falta algo en lo que está a la derecha. Falta multiplicar por el jacobiano. Acá nunca puse jacobiano. Y el teorema de cambio de variable me dice que vale cuando yo pongo el jacobiano. Tengo que multiplicar esa expresión por r. Y cuando multiplico por r, eso que parece una pavada, hace que sí lo pueda integrar. Por eso decía hoy que muchas veces nos olvidamos de multiplicar por el jacobiano, y una integral que es relativamente fácil, porque ahora sí se puede hacer el cambio de variable que dice la compañera. Antes, cuando no poníamos el r, no hay manera, y de hecho, si no nos acordamos que esta no tiene primitiva, podemos estar 3 horas intentando y nunca la vamos a poder integrar, porque no se puede expresar en términos de funciones conocidas. Y el cambio era multiplicar una r, es un cambio mínimo, pareciera. Entonces es importante no olvidarse de jacobiano, porque un ejercicio como este, relativamente sencillo, les complica la vida si no lo multiplican. Entonces, moraleja, estar atentos. Acá tengo que multiplicar por r, y vamos a remarcar eso. Este r es el que corresponde al jacobiano. Entonces ahora sí, vamos a hacer primero la integral entre 0 y r mayúscula.
iba a poner las R reales, de R por E a la menos R al cuadrado de R. Entonces, antes de hacer esto, ¿se entendió acá cuál fue todo el bolonqui, digamos? Y quedó claro que es importantísimo multiplicar por el jacobiano. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí, ¿cómo hacemos esta integral? Fue lo que decía la compañera hoy. Podemos hacer el cambio de variable u de R igual menos R al cuadrado. O sea, cambio de variable de cálculo 1. Es como que hacemos un cambio de variables polares, pero después cuando estamos en polares hacemos el cambio de variables de cálculo 1. Entonces el de U siempre es U' de R. Eso es menos 2R de R. Por otro lado, U de 0 es igual a 0. U de R mayúscula es menos R al cuadrado mayúscula. Entonces acá no tengo menos 2R de R. Pero el mismo truco de siempre. Puedo multiplicar acá y dividir. O sea, multiplicar y dividir por lo mismo. No vamos a ponerlo así. Queda raro escrito menos y menos, pero es para que el cociente de 1. Entonces, menos 2R de R, esto sí, va a ser el de U. Y esto que está acá es el U. Entonces ahora va a ser, saco el menos 1/2, cambio los límites de integración entre 0 y menos R al cuadrado de E a la U de U. Aquí dice en el chat. No, el de jacobiano. El determinante de jacobiano. El determinante de la inversa es 1 sobre el determinante. Entonces, el determinante de la inversa sería 1 sobre R. Pero tiene que ser R. Sí. ¿Por qué venía la pregunta? No, es el determinante de jacobiano. Sí. O sea, el teorema clave, si quieren, ya vuelvo a bajar por si estás copiando, es este que está acá. Estamos aplicando esto para el caso particular que tenemos polares. Y acaba el determinante de jacobiano. Bien. Entonces, nos quedó esta integral, que es bastante sencilla ahora. ¿Cuál es la primitiva de E a la U? O sea, de E a la U respecto a U aparte. ¿E a la U? E a la U. Entonces, va a ser E a la U evaluado entre 0 y menos R al cuadrado. Bueno, acá habría que haber hecho algo antes. No, pero sí. Hay que cambiar los límites. Cambiar no, poner el menos. Porque en realidad, no está bien, se arregla solo ahora cuando apliquemos Barrow. Menos 1/2 por E a la menos R al cuadrado menos E a la 0, que es 1. Así que al final del día va a ser 1 menos E a la menos R al cuadrado, todo esto sobre 2. Eso fue lo que dio la integral respecto a R. No olvidarse que hasta ahora no hicimos la integral respecto a θ. Digo, no es complicado porque no hay dependencia de θ, digo, todo es constante, pero no hay que olvidarse que en parcial o lo que sea, acá no termina la integral doble. Acá recién terminó esta partecita, digamos. Recién hicimos esto. Ahora, a esto que nos dio tenemos que integrarlo respecto a θ. Es decir, tenemos que hacer la integral entre 0 y 2pi de 1 menos E a la menos R al cuadrado, este R es constante ahora, sobre 2 de θ. ¿Y eso cuánto me va a dar?
o cómo lo integro si quieren. Repito, el R mayúscula es constante, es el radio del disco, está fijo. Todo eso vendría a funcionar como constante, ¿no? Ahí va. Entonces lo puedo sacar para afuera. Sobre 2, la integral entre 0 y 2pi respecto a tita. ¿Cuánto me hace integral? 2pi. 2pi. Entonces cuando multiplico por esto me va a quedar pi por 1 menos e a la menos r al cuadrado. Porque el 2 que queda multiplicando arriba se me va con el 2 que está dividiendo. Así que la integral de esa función de e elevado a la menos x al cuadrado más y al cuadrado en el disco de radio r me da eso. Pi por 1 menos e a la menos radio al cuadrado. ¿Dudas de esto? Bien. Estoy pensando si decirles algo que está recopado, pero no quiero que se mareen. Su línea acá, el ejercicio terminó acá. Les voy a decir algo que a mí me parece que está copado, pero si quieren apagarse por 5 segundos y no escucharme, todo bien. Observar que dijimos que la integral, entonces, de la función e a la menos x al cuadrado más y al cuadrado de x de y, vamos a ponerle dr, donde dr, r mayúscula. Dr mayúscula va a ser el dominio este que tenemos. Son los xy, tal que x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual a r mayúscula al cuadrado. Es el disco de radio r. Esto es igual a pi por 1 menos e a la menos r al cuadrado. Entonces, lo que voy a hacer ahora no es muy formal, pero se puede formalizar y funciona. Observar que estos son todos los puntos del plano cuya norma es menor o igual a r mayúscula al cuadrado. Si yo hago el límite ahora, cuando r mayúscula tienda a más infinito, lo que estoy consiguiendo como conjunto son todos los puntos del plano. Porque cualquier punto del plano tiene una norma que es menor a infinito. Y si yo vengo a la integral y hago un límite de cuando r tiende a infinito, me termina dando pi. Porque e a la menos r al cuadrado, como hay un menos, si r tiende a infinito, esto tiende a 0. Entonces, claro, lo que voy es que la integral de esta función en todo el plano de R2 me da exactamente pi. Es algo bastante raro, si quieres. Copado. Está copado si le gustan estas cosas raras, si no, dejen bola, bueno, está. Con esos resultados que... esos lugares donde uno no espera encontrar pi. Comentario aparte, y no se entendió mucho y le interesan, me escriben y lo vemos. Si no se entendió no me interesan, no le den bola porque no va para el parcial, nada, no va para nada. Entonces, sigamos con algún otro que no sea polares, que haya que hacer algún otro cambio o algo. Veamos el 7A, y ahora volvemos a cosa al 5. O el, bueno, puede ser el 6. Estoy pensando... hagamos el D. El 7. Es en 3 variables, pero ya explicamos cómo funciona. Todo funciona igual. ¿Vieron que dice volumen? Entonces, el volumen de un conjunto en R3, digamos, si D
es un subconjunto de R3, entonces el volumen de D lo pueden calcular como la integral triple en el dominio D de la función 1. De forma análoga, el ejercicio 6, que trata de área, si D ahora es un conjunto de R2, entonces el área de D lo pueden calcular como la integral doble de la función 1. Esto es una manera fácil, si quieren, capaz que está ahí como ejercicio hoy, de calcular el área de un círculo. O sea, probar que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, es integrar 1 y pasan a polares y sale el toque. Porque les queda la integral de R, que es el jacobiano, respecto a R. Entonces le aparece pi por R al cuadrado. Es un ejercicio interesante ese. Pero veamos este, que es en R3 y hay que hacer un cambio de variable un poquito más extraño. No es nada de otro mundo, pero quiero verlo como para tener un ejemplo. ¿Se entiende esto de área y volumen? ¿Sí? Lo pueden pensar así si quieren, geométricamente. Capaz que ya lo tienen claro, pero por las dudas. Vieron que la integral doble, geométricamente, se puede ver como el volumen que está encerrado entre la función, que sería como una sábana arriba. A ver si hago un dibujito rápido y ya cambio. Vamos, acá está el dominio de, y acá tengo una función, vale algo. Entonces la integral doble es el volumen que queda encerrado entre el techo, que sería lo que da la función, y el piso. Justo cuando el techo está a altura 1, el volumen en general es base por altura. Si la altura es 1, el volumen me da la base. Y la base justamente es la región D. El volumen de algo en 3D siempre es el área de la base por la altura. Si la altura es 1, área de la base por 1 me da el volumen, pero el volumen es el área. Entonces está. En 3 dimensiones sería igual, pero ahí lo que sería esta integral sería como el hipervolumen encerrado entre este conjunto y la imagen. No, ahí no tiene mucha intención geométrica, pero se desprende de lo mismo. Cuando tiene altura 1, el volumen es el área y el hipervolumen es el volumen. Es como cuando calculan si tiene un intervalo de largo, o sea, que vayan A y B, y quieren ver cuánto es ese largo, hacen la integral de 1. La integral de 1 entre A y B, justamente es B menos A, que es el largo. ¿Por qué? Porque es el área del rectángulo, de altura 1. El rectángulo tiene base por altura, la base mide B menos A, la altura es 1, entonces la integral me da justamente B menos A. Es lo mismo, pero más dimensiones, digamos. Entonces quiero hacer este en particular que tiene ese cambio raro. Comentario. Hablaron de coordenadas cilíndricas. Coordenadas. En teórico. ¿Sí? Entonces la recuerdo un poquitito rápido. Acá el cambio de variable es G de R y Z. Ahora es algo que va de R3 a R3. En donde las primeras dos variables son como polares y la tercera queda igual, queda Z. Y lo que estamos haciendo es ver el plano R3, a todo punto del plano R3, en vez de verlo como X y Z, tenemos un punto que tiene cierta coordenada Y, tiene cierta coordenada X, y tiene cierta coordenada Z. En vez de verlo con cartesianas, la altura la dejamos como Z, pero acá abajo a esto le llamamos R y a este es el ángulo θ. Entonces podemos dar 3 coordenadas cartesianas, o podemos decir, bueno, hace como polares, para la parte del plano que tenés X, Y, hace R y θ, y la altura dejámosla como estaba. Y es otra manera de representar los puntos del plano, del espacio, perdón. Entonces, en este caso hay que hacer la cuenta, digo, no es difícil, la pueden hacer, más se la recomiendo hacer, que el determinante de la matriz jacobiana vuelve a ser R. De hecho, la matriz jacobiana les queda
queda así. Queda coseno de tita menos r coseno de tita, 0, 0, 1, 0, 0, seno de tita, r seno. Acá me equivoqué. R seno acá, r coseno y arriba es r seno. Entonces, como le quedan todos estos ceros, acá hay un 1, en realidad el determinante es el determinante este, que es el mismo que el de polares, termina dando R también jacobiano. ¿Dudas de esto? ¿No? Entonces, ¿por qué eso me sirve acá? Porque en principio, esto no es la ecuación de un cilindro. O por lo menos en un cilindro la forma x al cuadrado más y al cuadrado. Es la ecuación de un cilindro, pero en vez de ser circular es elíptico, digamos, es una elipse. ¿No? Vieron que uno cuando piensa en un cilindro siempre piensa en algo, bueno, yo por lo menos, pienso en algo con base circular y todo lindo, que fuera un desodorante, digamos, algo del estilo, una botella. Pero en realidad el cilindro podría ser que estuviese estirado de un lado más que del otro. Que la base no sea un círculo, sino que sea una elipse. Entonces, en esos casos se puede modificar un poquito coordenadas cilíndricas para que contemple eso. Eso es lo que quiero ver ahora. Entonces, la región, fijarse qué es. Vamos a verlo abajo. ¿Cómo sería? A ver. X y Z. Por un lado me dice que la coordenada Z es positiva, o 0, o sea que estoy del plano XY para arriba. Aparte me dice que la coordenada Z tiene que ser menor o igual a algo, que depende de XY, y ese XY tiene que ser menor o igual a 1. O sea que todo está entre el plano XY y el plano paralelo a XY a altura 1. Vamos acá a ver otro plano que está a altura 1. Y toda esta región D vive entre esos dos planos. Y ahora, ¿qué es la ecuación esta? Z igual x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado. ¿Esto es la ecuación de qué? Si quieren, a ver, es una elipse. Para cada z yo empiezo a aumentar el z, digamos, empiezo acá a subir el z y esto lo que va haciendo es aumentar la elipse. En el origen, z vale 0, entonces no me queda otra que x y valgan 0, entonces ahí es un punto, y a medida que empiezo a subir, va quedando como una elipse. O sea, como un elipsoide, es como un paraboloide, se dan cuenta que si yo borro acá es el paraboloide. Pero es como un paraboloide, pero no es circular. Entonces va a ser como un paraboloide, ¿sí? No sé si va a salir el dibujo. Pero acá las cosas no son circulares, son elipses. No sé si se entiende el dibujo. Esto de acá es una elipse. Entonces, ¿cuál es el truco? Bueno, no sé si es un truco, pero ¿cuál es la idea? Definimos G, TR, tita, Z, en vez de exactamente como cilíndricas, definimos así. A, el mismo A que aparece acá, por R coseno de tita. B, el mismo B que aparece acá, por R seno de tita. Y Z. Z la dejamos igual. O sea, lo que hicimos fue, en vez de acá escribir un círculo, lo que estamos haciendo es escribir una elipse. Porque ahora observar lo siguiente. ¿Qué pasa cuando ponemos x al cuadrado más y al cuadrado? X al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado pasa a ser, cuando lo escribimos con estas coordenadas, a al cuadrado, r al cuadrado, coseno al cuadrado de tita, sobre a al cuadrado,
más b al cuadrado, r al cuadrado, seno al cuadrado de tita sobre b al cuadrado. Se me van al cuadrado con el cuadrado, b cuadrado con b al cuadrado. Queda r al cuadrado, coseno al cuadrado de tita más seno al cuadrado. Y eso es r al cuadrado. Está bien que de eso, porque justamente yo modifiqué mis coordenadas para que en vez de ver las cosas como polares que veíamos en círculos, ahora estoy viendo el plano XY como elipses. Por eso está el coeficiente A y el coeficiente B ahí. Lo que va a suceder, que ahora hacemos la cuenta, es que el jacobiano no me va a dar R. Yo cambié la función. El jacobiano va a tener que depender de A y B. Pero antes de hacer el jacobiano, ¿se entiende lo que hicimos hasta ahora? ¿Sí? Los demás vienen siguiendo la idea. ¿Sí? Entonces hagamos el jacobiano de esta función G. Recuerden cómo es. Es una matriz que va a ser 3 por 3. La primera fila de la matriz va a ser las derivadas de la primera función respecto a las tres variables, que son r, tita, z. Cuando derivo respecto a r va a quedar a coseno de tita. Cuando derivo respecto a tita va a quedar menos a r seno de tita. Cuando derivo respecto a z, como no hay z, queda 0. La segunda fila va a ser la derivada de la segunda función respecto a las tres variables de vuelta. La derivada de b r seno de tita respecto a r es b seno de tita. La derivada de b r seno de tita respecto a tita es b r coseno de tita. Y la derivada respecto a z, como no aparece z, es 0. En la tercera fila va a ser la derivada de la tercera función respecto a las tres variables. La derivada de z respecto a r es 0. La derivada de z respecto a tita es 0. La derivada de z respecto a z es 1. ¿Sí? ¿Se siguió la cuenta ahí? Bien. Entonces ahora hay que hacer determinante. Recuerden que cuando hacemos determinante podemos elegir en qué fila columna desarrollar. Acá nos conviene desarrollar por esta fila o esta columna porque hay muchos ceros. Entonces, el determinante 3 por 3 era el coeficiente este, que en este caso es 1, por el determinante de esta matriz. Termina siendo algo 2 por 2. Así que el jacobiano de G va a ser ABR coseno al cuadrado de tita más ABR seno al cuadrado de tita. Factorizamos, al igual que hicimos siempre, ABR por coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Eso vale 1, entonces el jacobiano es ABR. Está bien que dependa de A y B, porque de vuelta, recuerden, el jacobiano lo que juega es el papel, ese factor que yo tengo que poner por cómo se deforman las cosas para que la integral me dé bien. Entonces, si yo cambio la elipse, cambio el A y el B, cómo se deforman las cosas también cambia. Entonces, ¿cómo sería el área de el volumen de la región esa ahora? Hagamos esta cosa. En principio es la integral triple en D de dx, de y, de z. Pero hagamos el cambio de variable este. Entonces, integral, integral, integral. El jacobiano es a, b, r, de r, de tita, de z. Tenemos que ver los límites de integración. El z indica que varía. Entre 0 y 1. ¿No? Lo que decíamos, va a estar entre estos dos planos. Entonces, la variable z, que fue en este caso la última que puse, va a variar entre 0 y 1. La variable tita, que fue la segunda, entre qué varía. Le doy toda la vuelta. Entre 0 y 2pi. Va entre 0 y 2pi. Y la variable r, acá lo tienen si quieren. Esta función, cuando aplicamos el cambio de variable, terminó siendo r al cuadrado. Y lo que teníamos acá es que esa función
tiene que ser mayor o igual a 0 y menor o igual, o sea, mayor o igual a z, perdón, y menor o igual a 1. Es la variable r entre que varía. Yo voy a escribir eso ahí. Tenemos que z es menor o igual a x al cuadrado sobre a al cuadrado, más y al cuadrado sobre b al cuadrado, que al pasar a este cambio de cilíndricas modificadas, eso era igual a r al cuadrado, y aparte dice que esto sea menor o igual a 1. Pero yo a partir de acá puedo decir la variable r entre que varía. Entre 1 arriba estoy de acuerdo, pero z no, porque z es menor o igual a r al cuadrado. Entonces r es mayor a qué, no a z. O sea, si yo tengo z menor o igual a r al cuadrado, entonces r es mayor a Raíz de z. raíz de z. Entonces los límites para r acá son raíz de z y 1. Y ahora es integrar. AB es constante, o sea que lo puedo sacar para afuera de todas las integrales, y tengo que hacer r de r. Hagamos la cuenta para ver cómo sería. Borro esto acá, o capaz le corro nada más. Como por acá arriba. O lo pongo más abajo. Vamos a mover un poco esto. No lo quiero borrar porque capaz que a alguien le sirve para acordarse que hicimos. Entonces, de vuelta, A y B es constante. Como es constante, lo puedo sacar afuera de las tres integrales. Entonces va a ser AB por la integral entre 0 y 1, de la integral entre 0 y 2pi, de la integral entre raíz de z y 1, de r, de tita, de z. Nos concentramos en la primera, r de r. ¿Cuál es la primitiva de r de r? R al cuadrado, r al cuadrado dividido 2. Ahí va, es r al cuadrado dividido 2. Esta integral de acá entonces va a ser r al cuadrado dividido 2 evaluado entre 1 y raíz de z. Entonces eso va a hacer que salga con un medio, le saco el factor común. Cuando evalúo en 1 me da 1. Cuando evalúo en raíz de z me da menos z. O sea, menos por ahorro, y z porque es raíz de z al cuadrado. Entonces esto respecto de tita, respecto de z. ¿Cómo sigo ahí? ¿Cuánto es la integral de 1 menos z respecto de tita entre 0 y 2pi? El 1 menos z es constante, lo puedo sacar para afuera de esta integral nada más, porque tiene z, y la próxima integral tiene z. Pero en principio afuera de la integral de tita la puedo sacar. Entonces, la integral de tita entre 0 y 2pi, 2pi. Así que 2pi por la integral entre 0 y 1 de 1 menos z de z. Y acá ya puedo empezar a tachar 2 con 2. ¿Se entendió qué fue lo que hicimos ahí? ¿Sí? Y ahora tengo que hacer AB pi por la integral de 1 menos z respecto a z. ¿Cuál es la primitiva de 1 menos z respecto a z? Recuerden, cuando es una resta, separamos en dos primitivas. La primitiva de 1, ahí va, la primitiva de 1 es z, entonces z evaluado entre 1 y 0, y la primitiva de z es, o sea, de menos z es menos z al cuadrado sobre 2, y evaluado entre 1 y 0. Así que a de pi por z en 1, 1, y cuando evalúo en 0 es 0, menos
z al cuadrado es 1, pues está entre 2, 1 medio. Cuando valúo en 0, 0. 1 menos 1 medio es 1 medio. Así que el volumen, perdón, el área, no era volumen, estamos en 3 dimensiones. El volumen de ese coso raro ahí, como un paraboloide pero elíptico, va a ser AB por pi sobre 2. Así que bueno, este es el volumen. Depende de vuelta del A y el B, que está bien porque son los semisejes de la elipse. Si uno estira la elipse, el volumen va a ser más grande. O sea, dejando B fijo, estirar la elipse respecto a X es modificar el A, pero no modificar el B. Eso va a hacer que el volumen sea más grande. ¿Sí? ¿Se entendió cómo es la idea entonces de esto de cambio de variable? Bien. Dejo de grabar, pero